¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la idea del video de hoy es hablar sobre transferencia haciendo un recorrido por diferentes textos de la obra freudiana, a su vez que ver cómo es que llegamos a una conceptualización tal como la que produce Lacan en el seminario número 11, de que la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente. Entonces bien, si tomamos un texto tal como Sobre la dinámica de la transferencia, texto de Freud de 1912, él nos va a decir allí que, ya sea por nuestras condiciones innatas o por los diversos influjos que vayamos recibiendo a lo largo de nuestra vida, los humanos cobramos una determinada especificidad para el desarrollo de nuestra vida amorosa. Es decir, se produce en nosotros un cliché, vale decir, un modo repetitivo de envolver libidinalmente nuestros objetos. Hasta allí mantengamos esta idea. Pasemos ahora a otro texto de Freud, Recordar, repetir y reelaborar. Texto de 1914, publicado en 1915. Notemos allí que tenemos un título compuesto por tres verbos y que vale la pena analizar. ¿Qué tienen que ver con la transferencia? Entonces bien, cuando Freud abre este texto, lo hace repasando los diferentes momentos que la práctica analítica fue teniendo. Pensemos que la obra freudiana empieza a finales de 1800, alrededor de 1895, y que termina en 1939 con su muerte. De modo tal que, en la medida en que vamos avanzando en su obra, vamos viendo también que se fueron produciendo grandes cambios. Entonces, en este periodo previo a 1900, Freud nos ubica el método catártico, en el cual el trabajo consistía en, por la vía de la hipnosis, llegar al recordar y la abreacción. Entonces bien, cuando hablemos de abreacción, tomémoslo como sinónimo de catarsis. Es decir, entonces, que por la vía del recordar se produzca una abreacción, una catarsis. Es decir, una descarga de tensión anímica. ¿Sí? El problema se gesta en que Freud empieza a notar que esta terapéutica producía efectos muy poco duraderos, pasando entonces progresivamente a la asociación libre. Entonces bien, tengamos en cuenta que cuando un paciente acude al analista, el analista le va a proponer que hable de lo que quiera, de lo que pueda, de lo que se le ocurra, tratando de omitir todo juicio crítico. Con esto quiero decir, por más que lo que se le ocurra le parezca tonto, que lo diga igual, porque justamente es con este material de la asociación libre con lo que un analista va a trabajar. Entonces bien, puede suceder que un paciente efectivamente empiece a recordar cosas que le hayan sucedido y que le hayan afectado. Pero, conjuntamente con esto, puede suceder también que aparezca un grupo diverso de formaciones psíquicas que nada tengan que ver con el recordar. ¿Sí? Es decir, puede que aparezcan ciertas mociones de deseo que efectivamente se hayan mantenido siempre inconscientes. Vale decir que nunca formaron parte de la conciencia del paciente. Entonces bien, vamos viendo con esto cómo este es un punto en el cual un análisis puede complicarse. Es decir, cómo la transferencia puede aparecer aquí como resistencia. Cuando decimos resistencia, estamos hablando de todo aquello que obstaculiza que el recorrido analítico continúe. Entonces, es un problema a resolver. ¿Cómo puede ser que nombremos a la vez a la transferencia
como una resistencia y a su vez como un elemento necesario para que el análisis se produzca. Entonces bien, Freud nos dice que allí donde el paciente debería recordar, por el contrario va a repetir o a actuar. Entonces él nos dice, bueno, puede suceder que un paciente no recuerde, por ejemplo, en el modo en el cual se dirigía hacia sus padres. Pero justamente es este el modo en el cual ahora se dirige hacia el analista. Entonces, es este tipo de cuestiones el que me parece que le va a permitir a Lacan hablar de que la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente. Es decir, aquellas representaciones que estaban reprimidas, de algún modo ahora se dirigen hacia el analista. A lo mejor el modo freudiano de decir esto es construir una neurosis artificial. Es decir, que la neurosis ordinaria, el malestar previo que el paciente tenía, se convierta ahora en una neurosis de transferencia. Es decir, que se dirige ahora hacia el analista. ¿Sí? De modo tal que es esto lo que nos va a permitir. Llegamos ahora entonces al tercer verbo de este título, recordar, repetir y reelaborar. La reelaboración psíquica. Conjuntamente con esta idea de que la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente, Lacan toma una frase que casualmente se la encuentra en una caja de fósforos, la cual decía que el arte de la escucha equivale casi al del bien decir. Esto quiere decir entonces que va a ser necesario que el analista se ubique en una posición de escucha para de este modo ayudar al paciente a producir la reelaboración psíquica. Esto quiere decir que se pueda llevar a cabo la clínica freudiana, que no es ni más ni menos que poder ver qué es lo que un paciente puede elaborar respecto a sus inhibiciones, sus síntomas y su angustia.